Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, todas, muy buenas tardes a los estimables colegas que nos visitan, muy bienvenidos. El tema que me toca esta tarde es la evolución del derecho contractual en Costa Rica. Nuestro derecho contractual ha evolucionado de manera profusa y espontánea. Entre las fuentes escritas tenemos no uno, sino 3 códigos civiles que compiten entre sí, que coexisten. El Código Civil de 1888, el Código de Comercio de 1964 y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que por su vocación generalista es una especie de Código Civil del consumo. Cada uno es hijo, por supuesto, como se ha dicho, de su propia época, de su propia cultura, de la visión de mundo que tenían los legisladores, en el mejor de los casos, o en el peor, la del redactor del modelo que sirve de inspiración, porque Costa Rica ha sido un importador de leyes preredactadas, digamos, ha sido un adherente. Y ya todos son ancianos, de hecho anteceden al advenimiento de la era digital. Ha habido ciertamente esfuerzos de rejuvenecimiento. En cuanto al Código Civil, el último tratamiento revitalizante fue la reforma que operó al título preliminar de en 1986, que fue calcada sobre la reforma al título preliminar de España del 74. Prácticamente fue copiada. Esta reforma tuvo el acierto de positivizar, elevándolos al estatus de fuente escrita, los principios morales trillizos, el fraude a la ley, el principio general de buena fe y la proscripción del abuso del derecho, que vinieron a darle más fuerza, más poder al juez. Ese fue el resultado práctico, como veremos más adelante. El Código de Comercio fue remozado en el año 1990 con la Ley 7201, reguladora del mercado de valores y reformas al Código de Comercio. Esta ley, entre otros aspectos, introdujo la figura del interés variable, fluctuante. Alrededor de estos 3 códigos han brotado múltiples leyes especiales que le han quitado espacio y fuerza vinculante a esas mismas leyes, a esos mismos códigos, que regulan diversos tipos de contratos. Citemos algunas. Conocemos la Ley de Protección del Representante de Casas Extranjeras, que regula fragmentariamente los contratos de distribución y agencia internacional. Es la Ley 6209 del 78, que fue reformada sustancialmente en el 2007 a fin de podarle la vocación proteccionista que tenía originalmente y poder cumplir con los compromisos de libre comercio. Se le cambió la filosofía a esta ley. En el 94, Costa Rica adhirió el ADPIC, que es el Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, lo cual implicó el compromiso de adherir instrumentos normativos, como el Tratado PCT, y de reformar las leyes sobre propiedad intelectual. Esto originó una amplia colección de leyes nuevas que contienen disposiciones específicas en materia de contratos de propiedad intelectual. Tenemos una ley especial de arrendamientos urbanos y suburbanos, que es una especie de código también, que regula el contrato de inquilinato aparte, ¿verdad?, que refiere a un derecho común distinto del Código Civil, fue copiada. Entonces, cuando se refiere a ciertas instituciones de derecho común, se refiere a un derecho común que no es el derecho patria, por ejemplo, en materia de vicios redhibitorios. Tenemos una ley reguladora del mercado de valores de 1997 que regula los contratos de bolsa, una ley especial reguladora del contrato de seguros y una prima hermana que regula el mercado de seguros. Estas leyes son de los 2011 y 2008. Y tenemos la nueva estrella fulgurante de nuestro derecho positivo, que es la Ley de Garantías Mobiliarias de 2014. Esta ley, que se inspira en el modelo de la OEA, que a su vez se inspira en el sistema estadounidense de los security interests, ha venido a atraer como un imán ciertos modelos contractuales típicos y atípicos que son susceptibles de cumplir una función de garantía, como el factoraje, el leasing, el fideicomiso en garantía, la venta con reserva de dominio, la venta en consignación. Además,
esta ley ha venido a reformar las reglas de eficacia del contrato de cesión de créditos y a decretar la inoponibilidad al acreedor garantizado del pacto de no cesibilidad de créditos. Se ha abierto el mercado de créditos, en otras palabras. Entonces, aun cuando un contrato se limite o prohíba, por ejemplo, un contrato de franquicia, la transmisibilidad de los créditos del franquiciatario, esta estipulación ahora es inoponible al acreedor garantizado. Pueden revisar el artículo 23 de la Ley de Garantías Mobiliarias. De manera que esta ley no solamente se refiere a las garantías sobre bienes muebles, sino que reforma, invadió el ámbito del terreno de los contratos, específicamente de la cesión de créditos. Ahora, no obstante, esta exuberancia normativa, inflación, se le llama por cierta doctrina, sería erróneo atribuir la evolución del derecho de los contratos de manera exclusiva al Poder Legislativo, porque para imponerse del estado actual del derecho positivo en un momento dado hay que estudiar la jurisprudencia judicial y sobre todo también en Costa Rica la jurisprudencia arbitral. Se han generado dos especies de derechos, dos derechos positivos, una especie de corpus juris civile y un jus gentium. Coexisten dos derechos positivos, como vamos a ver más adelante. Ahora, bastaría esta enumeración para sustentar la conclusión de que el derecho costarricense de los contratos no es fácil de aprender, lleva su tiempo. Acostumbrarse a esta multiplicidad de fuentes, muchas de ellas rivales y contradictorias entre sí. Es un sistema, más bien es un conjunto, una masa asistemática de normas yuxtapuestas. Y si no es fácil de aprender, ni tampoco de enseñar, mucho menos es fácil de aplicar. Los jueces cotidianamente hacen labores titánicas para intentar darle coherencia, armonía a este conjunto asimétrico de fuentes, a este ordenamiento que en mucho es un desordenamiento. De allí que haya surgido la idea, hoy felizmente consensuada entre muchos civilistas y mercantilistas. Yo diría que hace 20 años hubiera sido imposible. Los mercantilistas eran muy celosos de su área de especialidad, de crear un nuevo Código Civil. Esa idea venimos manejándola, masticándola hace muchos años. No tanto, no solo para actualizar, que es necesario, sino sobre todo también para armonizar y de paso capturar y eliminar una serie de incentivos perversos económicos que se han ido filtrando y colando y se han instituido a lo largo del tiempo en nuestro sistema de derecho privado. Entonces, se piensa con este proyecto en la conveniencia de evitar la regulación duplicada que actualmente existe en materia de compraventa civil, compraventa mercantil, fianza, depósito, mandatos, etcétera. Se proyecta suprimir o aclarar de una vez por todas la dicotomía actualmente insoluble entre lo civil y lo mercantil, que tantos agravios le ha hecho al principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, con el Código del 64, el Código de Comercio, los comerciantes se procuraron un tratamiento privilegiado, diferenciado, por ejemplo, en materia de prescripción negativa. ¿Y qué tienen? Uno pregunta, de especiales o de buenos o bonitos los comerciantes, para que sus obligaciones, sus responsabilidades civiles prescriban en 4 años y las de nosotros, los demás mortales, nos prescriben en 10 años. Ah, es que dicen, es que nosotros vivimos más rápido, es por la celeridad del comercio. Bueno, yo también quiero liberarme rápido de mis obligaciones. Esta injusticia flagrante hay que eliminarla en este proyecto que tenemos y creo que estos principios que ha mencionado el colega latinoamericano sobre el derecho a los contratos van a ser un importantísimo insumo en este proyecto que se ha emprendido a nivel académico, a nivel del Colegio de Abogados y a nivel de la Asociación Henri Capitant de Amigos de la Cultura Jurídica Francesa. Asisten felizmente jóvenes y antiguos profesores. Hemos estado varias veces en la casa de don Diego Baurit, ha asistido don Fernando Mora, y ya con esto
les cuento el consenso que hay entre civilistas y mercantilistas de emprender este proyecto que esperamos sea fecundo, que no tiene prisa, se espera que pueda salir en el curso de pocos años un proyecto de calidad. Ahora, conviene comentar brevemente la influencia que tiene la jurisprudencia civil en la evolución del derecho contractual. La jurisdicción ha contribuido, como en todos los países de tradición civilista, a la conformación del derecho de los contratos. Los jueces han sido mucho más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, han creado derecho. Y esa creatividad se ha hecho patente en dos ejemplos que les traigo. Uno ha sido la introducción de la figura de la indexación judicial de obligaciones pecuniarias, no habiendo acuerdo en el contrato, y la aplicación de la figura de la prohibición del abuso del derecho a las cláusulas penales exorbitantes. Hablemos de indexación y rebus sic stantibus. En el ordenamiento privado nuestro, a diferencia del derecho de la contratación administrativa, no tenemos disposiciones expresas sobre revisión judicial del contrato en caso de desequilibrio ni originario ni sobreviniente, ni tampoco sobre la indexación extraconvencional, es decir, judicial, de obligaciones pecuniarias. Entonces, a falta de un asidero expreso en el derecho positivo, la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte tradicionalmente rechazó los reclamos indexatorios que no se apoyaban en una cláusula contractual. Esta posición se hizo patente en los litigios que se plantearon a raíz de la crisis económica durante el gobierno de don Rodrigo Carazo. Ustedes, algunos recordarán que el colón frente al dólar sufrió una desvalorización galopante. Creo que en pocos meses el colón pasó como de 8.60 a más de 100 colones, ¿verdad? Entonces esto naturalmente impactó los contratos vigentes. Si alguien tenía una deuda en dólares, se le multiplicó. Si por el contrario tenía un crédito en colones, se le redujo. Entonces en esa época muchas personas acudieron ante la jurisdicción civil pidiendo misericordia, pidiendo justicia contractual, pidiendo la revisión judicial del contrato, y en esa época la Corte adoptó una posición fiel al pacta sunt servanda. En otras palabras, cada palo aguante su vela, usted jugó un juego económico, perdió, acepte su pérdida. Y se adujo en esa época de la jurisprudencia de nuestra Corte que no existía en nuestro derecho positivo disposiciones que facultaran al juez para intervenir un contrato e impartir justicia contractual. Ahora, eso cambió esa posición en el año 2004 en un caso líder, que es el caso Celaya Irias contra Edificio Central, la sentencia de la 1016F 2004, de las 9:30 horas del 26 de noviembre de 2004, sentencia 1016F 2004, Sala Primera de la Corte. En esta sentencia, la Sala Primera de la Corte por primera vez reconoce la posibilidad de decretar judicialmente la indexación extraconvencional de obligaciones pecuniarias. ¿Y en qué se basa? Bueno, se basó en nada más y nada menos que en el artículo 41 de la Constitución Política, el principio de justicia, y sobre ese principio se puede apoyar cualquier solución. Y también, vean qué interesante, en el artículo 22 del Código Civil. Entonces vean ustedes cómo la reforma del año 86 influye sobre la modificación del derecho positivo de manera pretoriana. Para los que no están familiarizados con ese concepto, se puede decir que la indexación no convencional significa que los jueces pueden intervenir el contrato privado y reajustar ese equilibrio perdido, especialmente en aquellos casos en el que el valor de los créditos dinerarios ha disminuido a causa de la depreciación monetaria y la inflación. Lo novedoso de esta posición jurisprudencial es el reconocimiento de la prerrogativa, sin reforma legal, el reconocimiento de la prerrogativa judicial anteriormente inexistente en nuestro derecho positivo, esa posibilidad de que el juez pueda modificar el contrato a los fines de impartir justicia contractual.
Ahora, si bien esta sentencia se refiere concretamente a hipótesis de créditos dinerarios que se redujeron por circunstancias macroeconómicas ajenas al control de las partes, nada impide aplicar el mismo criterio y el mismo fundamento normativo a los débitos agigantados a consecuencia de eventos similares, es decir, a la excesiva onerosidad sobreviniente. Sobre razones idénticas de justicia contractual se podría sustentar no solo la revaluación del crédito dinerario disminuido por la inflación, sino también la readecuación del débito magnificado por excesiva onerosidad sobreviniente. Ahora, solo un detalle, una observación, es que no quedó claro en ese fallo la relación entre tasa de indexación y tasa de interés. Porque si se acepta que una de las funciones de la tasa de interés, tanto convencional como legal, es indexar el crédito a fin de que el capital conserve su valor original, presuponiendo que se acoge el reclamo indexatorio y además la liquidación de intereses, pues estaríamos en caso de un resarcimiento doble del mismo daño. Ese tema quedó ahí pendiente, precisamente por ser una reforma al derecho positivo originado en una sentencia judicial. El otro tema que quería comentarles es el de la cláusula penal y el abuso del derecho. En el caso Fiduciaria Andersen contra Dürse Inmobiliaria, que se originó en sede arbitral y terminó en la Sala Primera de la Corte, con la sentencia número 664 S1 de 2010, 664 S1 2010, se declaró la nulidad de un laudo arbitral que reconoció la licitud y la fuerza vinculante de una cláusula penal que la Sala Primera descalificó como desproporcionada, inequitativa y abusiva. Se consideró, vean qué interesante, que esa cláusula penal vulneraba el artículo 22 del Código Civil, norma que fue calificada para ese caso en particular como de orden público y por tanto apta para producir un milagro, que era la vía de la revisión por el fondo del laudo arbitral. Ese es, creo yo, y corríjame, es de los poquitos casos, si no el único, donde la Sala Primera de la Corte ha intervenido el fondo de un laudo arbitral para corregirlo por quebranto de una norma de orden público, en este caso, el artículo 22 del Código Civil. En un caso que me tocó litigar, Chan Díaz contra Vicecorp, se discutió la aplicación de una cláusula penal consistente en una multa diaria del 0.1% del valor del contrato en caso de atrasos de 6 meses en la entrega de obras electromecánicas. Era otra cláusula penal por atraso en una obra constructiva. El laudo arbitral tuvo por probado que la obra se atrasó, comillas, por diversas causas atribuibles tanto a la actora como a la parte demandada y por otras no imputables a ninguna de ellas. O sea que una especie de culpa compartida y un hecho, una causa fortuita, o sea, una pluralidad causal, digamos. Bajo esta lógica, entonces, el reclamo de multas por atraso tiene que ser acogido parcialmente. Si había culpa concurrente de la víctima, ¿verdad?, o incumplimiento del deudor, pues tenía que acogerse parcialmente el reclamo de multas. Pero el laudo lo rechazó en su totalidad. Entonces, en lugar de aplicar la justicia distributiva que correspondía a la concurrencia de culpa, el laudo exoneró totalmente a la parte demandada. Entonces, el resultado económico final es que le atribuye al contratante, al actor, el 100% de la responsabilidad o la pérdida por el atraso en la entrega de la obra. ¿Perdón? Ahora, fui ante la Sala Primera y dije, es tan abusivo ejecutar una cláusula penal exorbitante como no ejecutar una cláusula penal nula. Aplíqueme el artículo 22 del Código Civil. Pero ese día, a esa hora, el artículo 22 del Código Civil ya no era de orden público. Otro tema importantísimo es la influencia ya no de los jueces en el derecho positivo contractual, sino la influencia de los árbitros en nuestro derecho contractual.
Como ustedes saben, la ley RAC impulsó, la ley RAC del 97 impulsó el arbitraje. Entonces, a priori se hubiera pensado que esta ley se limitaba al aspecto procesal, pero esta ley abrió espacios de renovación del derecho privado que han quedado plasmados en jurisprudencia arbitral con rasgos propios de orden sustantivo, que son distintos a la jurisprudencia judicial. La jurisprudencia arbitral ha acuñado doctrinas y líneas que no siempre son coincidentes con la jurisprudencia judicial. Y eso se debe a varios factores. En primer lugar, hay un sistema especial de fuentes del derecho. El artículo 22 de la ley RAC permite a los árbitros para aplicar usos y costumbres por encima de la fuente escrita. En segundo lugar, la jurisprudencia arbitral normalmente es difusa, es decir, no tiene control vertical por apelación, a diferencia de la jurisprudencia judicial, que es concentrada. Y en tercer lugar, la jurisprudencia arbitral y sobre todo los árbitros se han alimentado de muchas doctrinas y principios que provienen de la justicia arbitral internacional. Por ejemplo, en un caso tramitado ante el Centro de Conciliación y Arbitraje, donde una de las partes aducía que había firmado por error un contrato de fideicomiso de garantía, el tribunal arbitral lo fusiló con el principio de presunción de competencia profesional, que es básicamente una nueva versión de la inexcusabilidad del error. La jurisprudencia arbitral ha sido, diría yo, más agresiva que la jurisprudencia judicial, por ejemplo, en materia de resarcibilidad de daño moral de la persona jurídica o de pérdida de chance. Recientemente encontré varios laudos arbitrales donde se declararon abusivas y por consiguiente nulas cláusulas de contratos bancarios donde se establecían cláusulas piso sin establecer cláusulas techo. Se decían que eran cláusulas abusivas en perjuicio del prestatario, en perjuicio del deudor. A estas causas de especialidad de la jurisprudencia arbitral sería preciso agregar también un factor sociológico, que es poco estudiado, que es la distinta cosmovisión que tienen los árbitros en comparación con los jueces. Ahora, el problema de esta jurisprudencia arbitral es que no es accesible. Para esta investigación en la Universidad de Costa Rica, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, tuvimos que gestionar la firma de un convenio entre el rector mismo de la Universidad de Costa Rica y el presidente de la Cámara de Comercio para que nos dieran acceso a su base de datos de laudos con una serie de condiciones de confidencialidad. Entonces la jurisprudencia arbitral costarricense, a pesar de que se está generando un derecho positivo interesante, no es accesible. Eso es un problema que tenemos que buscar cómo resolver. Lo último que quería comentar es la influencia de la justicia y la jurisprudencia constitucional en la evolución del derecho a los contratos. La Sala Constitucional no se ha quedado al margen del derecho privado, ha emitido pronunciamientos muy importantes y quisiera comentarles una sentencia olvidada, pero es importantísima, vieja, pero me parece de la mayor relevancia, y que se refiere al interés fluctuante, que fue aprobado o introducido en nuestro ordenamiento en el año 1990 por la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que reformó el Código de Comercio y el Código Civil. En la sentencia 6515-93, que creo que se mantiene vigente porque no he encontrado ninguna otra sentencia que de contrario imperio, 6515-93 de las 15:30 horas del 9 de diciembre del 93, la Sala Constitucional validó la tasa de interés fluctuante, dice que es parte consubstancial del sistema financiero, pero estableció con su carácter vinculante erga omnes algunos principios de rango constitucional que son aplicables al interés variable. En materia de préstamos bancarios, vean qué interesantes estos tres principios que contiene esa sentencia. Principio de no modificación unilateral. Dice, debe entenderse que hay un principio general de rango constitucional según el cual las potestades para modificar unilateralmente los contratos privados, aún consentidas en ellos,
por las partes no pueden depender de la voluntad de una de ellas, ni de ellos cuyo riesgo le corresponda asumir a una y no a ambas partes por igual. Por ejemplo, el aumento de la tasa de interés por cambio en la categoría del deudor. Es una modificación unilateral de la tasa de interés. Segundo principio establecido en esta importante sentencia de la Sala Cuarta: principio de indexación o de conservación del valor y equilibrio del contrato. Reconoce la Sala Constitucional la posibilidad de autorizar a una u otra de las partes, acreedor y deudor, para ajustar en forma ascendente o descendente los valores de su relación contractual, tanto si se tratara de los intereses como el propio principal, siempre que tenga por objeto garantizar que el crédito o sus réditos mantengan su valor original. Es decir, únicamente cuando esos mecanismos tiendan a conservar o restablecer la equivalencia de las prestaciones o, en su caso, la igualdad original de los alcances del contenido contractual, entre ellas las tendentes a garantizar a las partes que sus prestaciones recíprocas mantengan su valor original. O sea, es una función indexadora, la única que se le concede a la tasa de interés fluctuante. Y finalmente, el último principio que postula esta sentencia con carácter vinculante es el principio de respeto a la correlación ingresos-deuda. Dice que en materia de préstamos bancarios, las modificaciones en la tasa variable no pueden asfixiar al deudor. Dice la sentencia: es por esto que la aplicación de una tasa de interés variable originada en fenómenos económicos como resultado del manejo que haga el Estado del mercado financiero no podría alterar la relación ingresos-deuda, por lo que la Sala estima que frente a una alteración que afecte profundamente la situación del deudor, deben los bancos prorrogar los plazos de la deuda a los efectos de no perjudicar directamente a los deudores con aumentos en la cuota. Interesante, ¿no? Bueno, eso es lo que quería traerles de momento sobre lo que ha sido la evolución reciente de nuestro derecho a los contratos. Gracias.